Bienvenidos a nuestro rincón de limonada. Hoy vamos a estar como en casa. Bueno, yo voy a estar como en familia, porque para mí More y Rosalía son casi como de mi familia, porque nos conocemos hace muchísimos años. A More seguramente le conoceréis porque no para y porque la habéis visto en televisión. Él es creativo, conferenciante, escritor, un crack. Y Rosalía, que es otra crack, es como su media naranja, bueno, en este caso su medio limón. More, Rosalía, ¿Qué tal? un placer teneros aquí. ¿Cuántos años hace que nos conocemos nosotros? Un montón. Pero hace un montón, muchísimos. Mucho. En realidad, os voy a decir para qué hemos venido. ¿Puedo hablar a la cámara? ¿Dónde está la cámara? empezamos, Mira, voy a More. hablar a la cámara. Mira, hemos venido porque este es un podcast con mucho nivel donde te maquillan. Entonces yo iba con Rosalía, digo, vamos a salir a tomar algo. Y digo, ¿dónde podíamos ir que nos maquillaran gratis? Digo, pues vamos a un podcast. Entonces la hemos llamado y estamos aquí, básicamente. Y todo esto ha surgido por eso solo. Efectivamente. No, estamos encantados de estar aquí. No, De para hecho, mí- cuando nos llamó Lari, dijimos inmediatamente, allí estamos. Para mí es un regalo y lo sabéis. Bueno, para empezar, pregunta obligada. ¿A qué sabe la limonada de More y Rosalía en la actualidad? La mía sabe agridulce, pero más bien tirando a dulce. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, quiero decir, es una estupidez decir qué suerte hemos tenido, que nos ha No. tocado un niño. No, te hemos tenido mala suerte, esto es una putada, lo mires como lo mires. Pero una vez que has aceptado, empiezas a verle matices a la limonada. Quiero decir, ¿está amarga? Sí, está amarga, pero refresca, está muy bien, ¿sabes? Quiero decir que nosotros siempre intentamos ver el lado positivo. De hecho, yo siempre digo que muchas parejas que se separan, muchísimas, normalmente sale huyendo el hombre. Y esto no es un tópico, porque la madre es más cuidadora, tiene esa sensación de cuidar a la criatura, y nosotros salimos huyendo. Y en nuestro caso nos ha unido más, porque hemos decidido afrontarlo entre los dos juntos y hemos dicho esto no va a poder con la pareja y hemos salido adelante. Y desde entonces nos llevamos mejor, ¿verdad? Bueno, con vosotros vamos a hablar del reto de ser padres, pero también del reto de ser padres con la experiencia de ser padres de un hijo con discapacidad. Vosotros sois padres por doble partida. Dani tiene 22 Ujú. Correcto. y Marcos tiene 19. 19, Hace 2 días, casi además. recién cumplidos, Sí, sí. Sí. y tiene una discapacidad severa. ¿Cómo llegó Marcos a vuestra vida? Pues llegó porque yo me empeñé en tener un segundo hijo y entonces la engañé y me decía, no, nos quedamos con uno y yo digo que no, vamos a tener otro. Y entonces nació el Marcos, que yo siempre digo que es como un regalo. Fue un poco complicado, la verdad, porque nació, se rompió la bolsa, tuvo infección y a los 6 meses y medio dio a luz, chiquitito, 1,3 kg. Nos dijeron ya, yo la verdad es que mientras ella estaba en la cama, que acaba de dar a luz, yo fui a ver a Marcos y pensé que se moría porque respiraba súper fuerte, era súper chiquitito, era como un ovni, porque claro, cuando nacen tan prematuros, la cara y todo no está hecho. Y yo dije, se muere. Pero no, el tío logró luchar, salió adelante, estuvo ahí en neonatos durante un montón de meses. Y luego nos dijeron que tenía síndrome de West, porque tenía leucomalacia periventricular, como que el cerebro no se había desarrollado. Luego nos dijeron que era paralítico cerebral, lo llevamos al cole y ahí ya, la verdad es que fue todo muy sorpresivo, porque yo siempre digo que nos iba muy bien y de repente de la noche a la mañana te cambia por completo la vida. O sea, yo recuerdo cuando nos dieron el diagnóstico, nos dijeron síndrome de West, esto fue en enero, estábamos en Ávila. Mm. Entonces, bueno, cuéntalo tú, que lo tenías tú en brazos. Bueno, yo recuerdo que sentí algo diferente. O sea, cuando le recogí de la cuna y estaba a oscuras y sentí algo, no sé qué, le estaban dando crisis de epilepsia. Pero claro, es un bebé, ¿no sabes? Y lo de la intuición es importantísimo. Y ya no solo de madre, sino como ser humano, la intuición por encima a veces de la razón, ¿no? Y yo dije, algo ocurre, ¿no? Y entonces, efectivamente, cuando ya le vi, al día siguiente le vi que lo hacía, digo, uff. Y lo primero que me vino a la cabeza fue epilepsia.
No sé por qué, me vino así. Y bueno, pues nada, luego ya vino todo eso, hospital, no sé qué, pero bueno, es algo que cuando estás en esa nube no eres consciente de lo que pasa, porque todo puede que mejore, ¿no? Es como cuando tienes una caída y sabes que vas y te van a arreglar y pasaron unos días, se te escayolan y ya está. Y eso es lo que tú piensas, ¿no? Yo lo que pensé, bueno, pues ya está, esto será mejor, ¿no? Luego irá mejor, siempre irá mejor. No. ¿Y cuando No, te diste cuenta de que no? Pues es gradual, es gradual. Yo pensé que lo tenía muy aceptado, pero siempre piensas que hablará. Cuando no habla, piensas que andará. Y cuando no anda, ya terminas aceptándolo, pero ya han pasado años, ¿no? Y te fijas, lo importante es fijarte en los mayores, yo le llamaba los dinosaurios, las madres de hijos mayores. Y tenían un reposo, un sentido de la calma. Digo, claro, han llegado hasta aquí porque ya han pasado. Entonces hay que fijarse siempre en la gente. pero yo recuerdo el primer día que lo llevamos a Fundación Bobat, que es el cole donde va Marcos, y claro, tú tienes una sensación, tu hijo es pequeño y tú dices, mi hijo no pertenece a este mundo, porque claro, tú veías allá a todos entrar con sillas de ruedas, niños así, que se le cae la baba, que no sé qué, y no estás acostumbrado. Y entonces, lo primero es un rechazo. El rechazo es, mi hijo no es así. Y después te vas dando cuenta de que tu hijo sí es así. Entonces es cuando te caes de la burra y no te queda más remedio que aceptarlo. Pero yo creo que es verdad que nosotros desde el primer momento hicimos muchos chistes y nos gustaba mucho hacer humor. Y yo recuerdo cuando vino Nuria, que es la presidenta de Síndrome de West, porque claro, cuando te dicen, tu hijo tiene Síndrome de West, tú te vas a Google, buscas Síndrome de Buscas. West, ves lo que es, falta la foto de tu hijo, porque lo describe perfectamente, y dices tú, ya se me ha jodido la vida para siempre. Porque fue lo primero que yo pensé. Digo, con lo bien que yo estaba, con lo a gusto que estaba, y ahora ya tienes un niño discapacitado. Entonces, yo recuerdo mirarme en el espejo, que estaba llorando, y dije yo, me ha cambiado la vida. O sea, a partir de ahora ya nada va a ser igual. Me acuerdo perfectamente, o sea, lo tengo grabado. Y llamamos a la Nuria, y vino Nuria, y recuerdo que él salió con un chute de energía, porque yo le dije, yo conozco un montón de famosos, vamos a hacer un montón de eventos, vamos a recaudar pasta, tú no te preocupes, porque tal. Y entonces ella siempre decía, jo, yo siempre veo a las familias que están llorando, que están hechas polvo, y yo me fui con un subidón, y os vi tan normales y tan entusiasmados. Yo creo que también es un poco huida hacia adelante, ¿no? O sea, hay muchos padres que huyen hacia adelante intentando hacer un montón de actividades porque lo que realmente no quieren reconocer es que su hijo está mal. Ese es un problema. Oye, yo creo que el humor ha sido una clave Sí. fundamental seguramente en esa Sí, claro. adaptación a la nueva vida, ¿no? Mm. Porque realmente imagino que cuando llegó Marcos a casa tuvisteis que hacer un montón de adaptaciones, ¿no? Tanto en vuestra rutina como me imagino que adaptaciones o ayudas, ¿no? Tecnológicas o físicas para poder ayudar a Marcos. Ha sido poco a poco. Así poco a poco. Sí, porque al principio es un bebé, entonces lo tratas como un bebé, lo coges como un bebé, pero claro, a medida que va Mm. pesando, Rosalía prácticamente coge su peso y lo coge en volandas. De hecho, yo siempre digo, tenéis que ver cómo coge Rosalía al niño, porque se echa magnesio, como los gimnastas, hace ¡pah! ¡pah! Coge al niño y nosotros estamos con la puntuación 10, 9, 9,8. Pero claro, es que tela, o sea, pesa, es como un peso muerto porque tiene hipotonía, con lo cual se va para los lados, no es como un niño hipertónico que es como si fuera un tronco que tú lo coges más o menos bien. Tenemos una grúa en el techo, tenemos las puertas más anchas, tenemos un coche adaptado, o sea, claro, hay un montón de cosas que Ujú. la gente no se da cuenta. Y yo siempre digo que somos muy afortunados porque si la rampa vale 6.000 euros, podemos pagarlo. Pero tú imagínate lo que son 6.000 euros en una rampa, que ya sé que hay ayudas, pero con un sueldo normal, tener un niño discapacitado es muy, muy complicado. Nosotros tenemos una chica que vive con nosotros que nos ayuda. O sea que dentro de lo que cabe somos súper afortunados y por eso siempre nos pasamos el día recaudando fondos para las familias que lo necesitan. Porque si la discapacidad llama a tu puerta y no tienes dinero, se complica mucho todo. ¿Y entonces? Pues entonces hay gente que sale adelante, pero a costa muchas veces de dejar de trabajar uno de la pareja para cuidar al niño, de mucho sacrificio personal y, y de muchos cabreos. De muchos cabreos porque no ayudan lo que tienen que ayudar. A veces las administraciones. Y yo siempre digo que todos somos un discapacitado en potencia.
Es decir, la discapacidad nos rodea, pero no nos damos cuenta. Entonces tú vives normal, pasas, por ejemplo, del tema de las plazas de aparcamiento para minusválido, que es una cosa que me cabrea muchísimo, y entonces tú dices, ¿y si mañana tú te quedas minusválido? A lo mejor ya no son esos 5 minutos que tú decías que no te importa aparcar en minusválido porque no te das cuenta de lo complicado que es para un minusválido aparcar ahí. A lo mejor no te das cuenta que puedes que tengas un hijo discapacitado, un nieto discapacitado, que tengas un accidente y mañana vayas a una silla de ruedas. O sea, la sociedad en su conjunto tendría que ser más consciente de que la discapacidad está ahí al acecho y antes o después, ojalá que no, por supuesto, pero puede que esté muy cerca de ti, tanto a ti personalmente como a alguien de los que te rodea. Entonces hay que ser consciente de esto, porque cuando la gente dice ayudas para la discapacidad, pues es que a mí no me iba a tocar y me ha tocado. Y yo afortunadamente, nosotros hemos estado un montón de años sin ningún tipo de ayuda porque hemos dicho, no es ético que nosotros recibamos esa ayuda cuando hay gente que lo necesita más que nosotros. Entonces, que la gente simplemente sea consciente de esto, ¿sabes? Bueno, y es que, o sea, antes o después, la discapacidad llega, mismamente cuando te haces mayor, al final llega un momento en el que necesitas ciertas ayudas y cierta dependencia. Pues esto es lo de la escalera de los vecinos, que llega un vecino y dice, es que voy en silla de ruedas, podemos poner una rampa y resulta que se ponen allá a botarlo. Y dices tú, bueno, pues nada, ya veréis cuando os vayáis haciendo mayores, ¿sabes? Y luego siempre pasa lo mismo. Se hace la rampa, ya, pero es que esto es como lo del ascensor, pues es lo mismo. Se hace la rampa y siempre hay alguno que protesta. Qué curioso que el que protesta luego termina utilizando la rampa, ¿sabes? Es así. ¿Qué papel juega el apoyo de la familia, del entorno más cercano? Hombre, hace un gran papel. Lo que pasa que no es fácil, porque, hay mucha gente que sufre, ¿no? O sea, sufre, no entiende que bueno, al final la familia o los padres terminamos normalizando la discapacidad. Y entonces, luego, pues, abuelos o hermanos quieren ayudar, pero, luego no saben cómo ayudar. No es fácil, depende. Por ejemplo, en el caso de Marcos, Marcos es un niño irascible. Entonces, hay veces que cuando no le gusta, si entramos en un restaurante, si no le gusta, grita y te tienes que marchar. Y si le dejas en casa y se pone a gritar, claro, si no sabe por qué grita, pues claro, le pone nervioso. Entonces, nosotros sí que sabemos por qué grita, pero claro, tienes que saberlo. Tiene bueno, su su forma de expresarse, ¿no? Que es: "Oye, pues se me ha acabado la tablet", y no claro, pero si el otro no lo sabe, pues es Es difícil. complicado porque hay mucha gente que te quiere ayudar, pero no sabe ayudarte. Ujú. Y luego hay gente, dice un amigo nuestro que se llama Javier Alonso, que la discapacidad ayuda a filtrar la familia y los amigos. Porque cuando ocurre algo así, te das cuenta de quiénes son tus amigos y quién es tu familia. Pero hay que saber discriminar en gente que sí que te quiere ayudar, pero que no sabe cómo Mm. ayudarte. Y Marcos los caza a todos. O sea, cuando viene alguna visita a casa y se acercan a mirar a Marcos, Marcos sabe de inmediato si le cae bien o no le cae bien solamente por el tono de voz. Es increíble. Tiene un radar. Sí, Sí. tiene un radar. Entonces ya sabe quién se lo dice de corazón y quién se lo dice forzado. Lo tiene clarísimo. Este me ha caído bien, este no me ha caído bien. Eso es una supercapacidad. Absolutamente. Mira, te voy a contar una cosa que nos pasó ayer, antes de ayer, que fue su cumple, que fue brutal. Nosotros le cantamos el cumpleaños feliz. Y entonces, él no habla y no anda, o sea, es como un bebote, pero sí que hace así con el iPad y es capaz de ver dibujos. Entonces, de repente nos íbamos hacia la cocina y escuchamos el cumpleaños feliz en la tablet. O sea, él había puesto cumpleaños feliz en la tablet. ¿Casualidad? Pues yo creo que no, yo creo que mi hijo es un genio. ¿Cómo lo buscó? No lo No tenemos sabemos. ni idea, pero Por entre todos los dibujos que hay en YouTube, hizo así y buscó el cumpleaños feliz, el día de su cumpleaños, y nos quedamos flipados. Es una manera de comunicarse, Sí, sí, quizás. ¿no? Sí, Se comunica. totalmente. ¿Cómo os comunicáis con Marcos? Uf, es complicado porque, hay que saber si llora porque le duele algo. Si le duele algo, no sabemos No, no que sé. le duele. Tú fíjate que esto es un drama, porque Mm. ¿y si le duele y tiene apendicitis? ¿Y si le duele la cabeza? No tenemos ni idea. Entonces, pero sí que distinguimos, y ella es muy Él es lista. básico, él es un niño muy básico. Entonces, por ejemplo, pues, ¿qué le gusta? Le gusta la tablet, YouTube, la Wii,
los deportes. Entonces tú le das y él maneja la mano perfectamente. Y entonces, Pero no tiene psicomotricidad fina. por ejemplo, él sí que, si ve el vaso ese, te lo señala y sabes perfectamente que quiere agua. Él dice agua también. Es la única palabra que dice, Claro, y agua. luego hay un comunicador que ya estamos trabajando con él, y entonces él puede meterse, y entonces quiero comer, quiero no sé qué, pero Tiene hay veces que se pictogramas. se raya. Entonces empieza, Quiero patatas. quiero patatas, o no, sí, quiero patatas, sí, pero hay veces que a lo mejor le vas a meter a la cama y dice: quiero piscina", y digo: "¿Pero qué piscina?". Digo: "Pero si no". Es complicado porque date cuenta que lo de los pictogramas a lo mejor son años de entrenamiento, hasta Sí. que él ya tiene asociado la imagen con... Es como el perro de Pavlov, tú lo vas Mm. estimulando y llega un momento en el que ya lo asocia, pero esto te puede llevar años de entrenamiento. Para que sea inconsciente casi, ¿no? O sea, Sí, básicamente. Y luego él tiene muy claro dónde quiere ir. O sea, salimos de paseo y de repente hace así, que Y significa él para te va allá. señalando. Entonces, como sabemos que le encantan las patatas fritas, significa méteme en el supermercado. Entonces tú lo metes en el supermercado, te hace así en la puerta, cuando te pasas Y la puerta, elige. te hace así como diciendo que es aquí. Entonces llegamos y te lleva al sitio de las patatas. Y luego elige la patata que le apetece. Entonces te hace así, la que quiere. Entonces es muy listo. Y nos dimos cuenta de que le gustaba la cerveza Pues la porque robó. porque un día estábamos en una terraza y entonces le dábamos agua y hizo, no, 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 no. Entonces pilló la cerveza y le encanta la cerveza. Entonces cuando pasamos en verano, que hay terracitas, él hace así, como diciendo, Vamos a parar a tomar una cervecita". Y cuando llegamos y le decimos al camarero, una cerveza sin alcohol y dos... Y cuando se da cuenta que es para el niño, flipan, es como, ostras. ¿estos padres? Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo ha sido para Dani tener un hermano como Marcos? ¿Y qué ha supuesto Dani para Marcos? Pues, a ver, Dani es un niño muy bueno, bueno, un niño de 22 años, pero él es muy bueno. Entonces, como tenía 3 años cuando vino, lo aceptó, pero yo creo que hubo un momento, porque al principio teníamos que ir a muchas terapias, hospitales y no sé. Y entonces llegó un momento en el que se plantó y digo: "Ya no quiero más". Y fue cuando ya dije: "Bueno, pues hay que empezar a coger cuidadoras o chicas para que se quede". Em, Él, como está tan protegido con vecinos, porque vivimos en una urbanización de amigos, vecinos, entonces él ha estado, pues, muy protegido por los amigos, entonces a él le siente como su bebé, porque Marcos tiene 19 años, pero es un bebé, está viendo poco yo. Sí, digamos Ahora le que hemos dejado, Dani, estaba viendo poco yo y sigue con cantajuegos y Tiene otros entonces hermanos que son sus amigos de la organización, que se han creado desde chiquititos. Entonces yo no creo que sienta esa necesidad de... Tenemos que preguntárselo a él, pero no creo que sienta la necesidad de... no, yo sí se lo he preguntado y él me ha dicho que no, que nunca ha sentido la necesidad de tener, o sea, bueno, le ve como su pequeñajo, su bebé. Y Yo creo que al entonces, final tener un niño así a tu alrededor o tener una historia así a tu alrededor te hace ser mejor persona. Porque él al final está rodeado de discapacidad, porque todos los años hacen una fiesta en la primavera en Bobat, él viene, conoce a otros niños, a otras familias, entonces, claro, lo tiene normalizado. Y eso te hace ser más sensible, te hace ser más empático y yo creo que eso te mejora. Porque es como si maduraras antes en la vida, ¿no? Cuando te pasa algo así, tú maduras antes y ya tienes eso ganado. Yo os iba a decir que yo he tenido la suerte de conocer a Marcos y es verdad que su sonrisa y su alegría en los momentos en los que él está feliz es alucinante, es contagiosa. Ujujú. ¿Cómo hacéis vosotros? Porque claro, imagino que los primeros años fueron un poco de montaña rusa, en esa parte de adaptación, de a ver cómo lo hacemos, de recalcular ruta, ¿no? Mm. Pero yo sé que vosotros no paráis. More, tú viajas muchísimo, estás siempre con tus bolos, con tus conferencias, con tus cosas. Tú eres la directora, ¿no? sí, Eres la de la empresaria de la familia. ¿Se puede llegar a todo? ¿Se puede conciliar o compaginar el acompañar a un niño, a un hijo con discapacidad y tener una vida propia? hombre, nosotros tenemos la suerte de, lo que ha dicho antes More, que económicamente lo podemos permitir. Si no, no. Yo conozco muchos padres que son una pareja de 3. Entonces, van siempre juntos. También es verdad que lo permite. Yo con Marcos no puedo ir porque ya te he dicho que no. Vengo aquí, entrevístale, me pone a gritar, tenemos que salir corriendo. Entonces no.
Al final también nos hemos tenido que adaptar o habituar, ¿no? Porque yo hay veces que veo mis cuñados se van de vacaciones toda la familia juntos y yo digo, pues siento un poco de celos. Decir, jo, qué suerte que pueden ir y disfrutar. Yo no puedo. No puedo porque a lo mejor a París, ¿no? O a Ujú. algún sitio, ¿no? Coger un avión o algo así. Pero luego digo, no pasa nada. Voy yo. Ya está. Y luego, pues, delegas en otra persona, ¿sabes? Sí, Que se porque al llama final cuidadora. Marcos está contento en casa muchas veces y muchas veces tú piensas en la felicidad de Marcos desde tu punto de vista y es un error. Tienes que pensar en su felicidad. Y entonces es lo que dice Rosalía. Que muchas veces hemos pensado, "Jo, fíjate otras familias que se van los 4 a Nueva York, o se van los 4 a París, o se van los 4 a no sé qué. Y dices, pues yo no he tenido esa sensación de familia de viajar todos juntos. Bueno, nos vamos a Estepona o Sí. Altea o donde sea, ¿no? Pero claro, luego nos hacemos nuestras escapaditas de vez en cuando y claro, tienes que dejar que alguien te cuide a tu nene y él está tan feliz en casa. O sea que muchas veces estamos pensando, Fíjate, voy a dejar a Marcos tal, pero qué narices, si Marcos está feliz, vamos, como un campeón. Oye, y los momentos de hospital, ¿cuántas veces han operado a Marcos? Eso sí que ha sido terrible. 3 veces y bueno, luego ya neumonías y bueno, los primeros sí, tenían que La estar última operación, que fue una operación de cadera, ha sido horrible, 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 porque se ha tirado como un año y pico para él. para él. O sea, ha sido terrible, porque le sacaron literalmente el fémur de la cadera, lo giraron, porque tenía las piernas muy abiertas ya. Y entonces, claro, cuando este niño se despierta y ve que le duele todo, empieza a gritar, solamente trasladarle con la sábana, daba unos alaridos como si estuvieran haciendo un sacrificio maya. O sea, no te imaginas lo que fue aquello. Subirle con la camilla 4 pisos porque no cabía en el ascensor. Buf, ha sido terrible, terrible, terrible. Y ha sido un año y medio Mm, de estrés postraumático. él, mm. Él y bueno, al final sufres tú también, ¿no? Porque no entiendes, dijo, si has visto esa misma operación, se la has visto a casi, bueno, un porcentaje altísimo, ¿no? De niños con parálisis en el cole que la han tenido y a los hombres dura, pero a los 3 meses o 4, hombres, les veías mejor y sin embargo él no. ¿Por qué? Porque no lo entendía. No entendió por qué. Y si no entiendes por qué, Claro, el problema de la parálisis es que la gente mete toda la parálisis en el mismo saco. Y en el caso de Marcos es muy distinto a niños. Tenemos niños en el cole que están perfectos de cabeza y solamente pueden mover los ojos. Y con el iris scan y cosas de este tipo, pues son capaces de comunicarse. Entonces, es muy distinto cuando un niño piensa normal y tiene unas capacidades cognitivas normales a un niño como Marcos, que es absolutamente emocional, no entiende que, por ejemplo, cuando él tiene hambre, grita y ese grito no te tiene que molestar, que yo tardaba años en entender eso, porque yo pensaba que gritaba y molestaba, y no, es la manera de comunicarse. Y lo que te está diciendo es, tengo hambre, ¿qué pasa que no está la comida aquí? Entonces, hasta que tú llegas a entender eso y lo normalizas, pues claro, tiene su tela. Oye, y hablabais antes del desgaste físico, de esa carga de mm, Rosalía con Marcos, pero ¿y el desgaste emocional. emocional, el desgaste de esa paciencia, el Mm. desgaste de llegar a relativizar, pues efectivamente que él se queda gritando y vosotros os vais a su habitación? ¿Cómo os cuidáis vosotros? Porque ese desgaste que muchas veces lleva a muchos matrimonios también, ¿no? A tomar rumbos diferentes, pero que en vuestro caso lo seguís compartiendo, pero ¿cómo os cuidáis? ¿Qué consejos podríais dar a otros padres Mm. de niños con una situación parecida a Marcos? Que yo creo que, claro, yo por ejemplo me estoy acordando ahora de cuando él grita por la noche. Él duerme bien, pero hay noches que grita a las 4 de la mañana. Y Bueno, claro, yo yo al día no. siguiente me tengo que coger un avión a las 7 de la mañana. Entonces imagínate. Entonces yo, como tenemos 2 plantas, me subo a la planta de arriba y paso de todo. Y se lo come aquí mi prima. Y entonces esa noche ella no duerme, pero luego se echa la siesta cuando va Marcos al cole o lo que sea. Pero claro, es complicado porque si tienes un piso muy pequeño, igual insonorizar la habitación, no lo sé, lo he No, pero pensado alguna no, vez. no son todos iguales, pero es verdad, el desgaste al final, existe y sí, hay que cuidarse, sobre todo, no hay que descuidar a la pareja también. Yo sí que he visto, la mayoría bueno, suelen ser las madres, ¿no? Que al final, pues como siempre,
pues al final trabajas más con tu hijo que con tu pareja. Claro, es normal, porque él es dependiente y tu pareja no. Pero aunque sea un cine o un paseo a comer pipas, pero hay que salir y no pasa nada, y se le deja, pues, yo qué sé, a lo mejor con la vecina, un ratito, no sé, pero siempre hay que sacar un tiempito, ¿sabes? Mira, Un tiempo, sé que desgasta y al final con el tiempo no apetece, pero sí, hay que hacerlo. en Síndrome de West, por ejemplo, que colaboramos mucho, bueno, yo doné todo mi libro a Síndrome de West y Fundación Bobat, y lo utilizan, por ejemplo, para una cosa que se llama programas de respiro, Ujú. que básicamente es dejarnos aquí el niño que está cuidado con profesionales e iros un fin de semana o iros una Desconectar. noche a un hotel o salir al cine. No lo hacen, Porque hay padres que no lo hacen. no lo Entonces hacen eso los al final padres. te lleva al desgaste de la pareja. Y yo es el mismo ejemplo que cuando de repente ves una pareja que se separa y ella no ha cuidado, o él, da igual, me da lo mismo, no ha cuidado las amistades y de repente se ven allí que no tienen amigos porque le han dedicado todo a la pareja. O cuando tú le dedicas todo a tus hijos y de repente los hijos se van de casa y llega el síndrome del nido vacío y dices tú, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, yo creo que tienes que cuidar todos los pilares de tu alrededor al margen de tener un problemón como es tener un niño con discapacidad. Porque si no, al final, incluso hay padres, hay parejas que se muere el niño y no saben qué hacer. Porque han dedicado toda su vida al niño. Y eso no puede ser, porque en cualquier faceta de tu vida, ya no hablamos de discapacidad, si tú dedicas el 100%, tu banco está absolutamente desequilibrado. Entonces, hay padres que lo hemos vivido, que se muere el niño y de repente se encuentran con un vacío absoluto y tienen que empezar a llenarlo con otras cosas, ¿no? En muchos casos, hay ciertas discapacidades que tienen una esperanza de vida corta, ¿no? O sea, Mm. ¿estáis preparados en vuestra experiencia para ello? Al final es algo material. O sea, igual que nos vamos a marchar todos, no solo mi hijo, todos nos vamos a ir, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ves que es material, aunque sea emocional, dejas de sufrir. Dejas de sufrir, o sea, sí, es entender, ¿no? Que va a ocurrir y en vez de pensar, qué pena que me quedo sin él, tienes que pensar qué bonito lo que me ha dado. O sea, es que es así. Es, bueno, gracias a lo que he vivido, soy esta persona, ¿no? Bueno, a no ser que no te gustes como eres, ¿no? Entonces ya, pues gracias a lo soy esta persona, qué asco. Pero, yo creo que es así, ¿sabes? Es ver y yo creo que lo enfocamos mal, es por eso. Tenemos que ver lo que nos ha dado y lo que, hemos vivido con esa persona, y ya Y está. y aparte de paciencia, ¿qué os ha dado, Marcos? Aparte de paciencia, amor. Y ver que realmente puedes hacer las cosas dando sin recibir nada a cambio. Porque tú, cuando tienes un hijo, por supuesto que le das todo el amor, pero ese hijo crece y hay algo que aunque tú no le vas a decir, no le vas a reclamar lo que tú le has dado, pero sí hay algo en el que, bueno, un poco de consideración, ¿no? Porque ya eres adulto. Sin embargo, aquí no. Aquí no vas a esperar nada, nada a cambio, nunca. Entonces, es el amor puro y duro. Y puede ser también la apreciación de los pequeños detalles, porque es verdad que cuando tienes una discapacidad hay ciertas cosas como atarte un zapato o como decir agua, Pues tú se vuelven fíjate. un logro Claro, extraordinario, ¿no? Claro, pero esto es total. lo que hablaba. Mira, ayer hablaba con un padre de un hijo autista y hablábamos de todo este tema de la integración y tal. Y entonces este me decía, dice, la gente se empeña en la inclusión y con mi hijo lo que hicieron fue incrustación. Es decir, metieron a mi hijo en un cole ordinario pensando que mi hijo por ósmosis pues iba a dejar de tener autismo y se iba a comportar como un niño normal. Y entonces este me decía que cuando pasó a su hijo a un cole especial, para él el gran mérito era que su hijo se atara los botones de la camisa, porque él llegó al máximo de su capacidad. Entonces, pues esa paciencia, ese logro, ese no ponerte metas
temporales. O sea, yo recuerdo cuando Marcos puso una ficha que jugaba con la psicóloga y consiguió meter una ficha en un cubo, que es una cosa que hace un niño en 2 minutos, eso fue meses y meses y meses de trabajo. Y yo lo vi y dije, nuestro hijo es premio Nobel, lo ha conseguido. Entonces, por ejemplo, el comunicador a mí me fascina. Me fascina que el trabajo infinito que hacen en el cole, o sea, las terapeutas del cole, los profesionales del cole, esos sí que son unos héroes, con un cariño y con una paciencia infinita, y están con el comunicador, y tú lo miras y dices, cuando me dijo Rosalía que me iba a poner un comunicador, yo pensé, pero qué estupidez es esta, pero si Marcos no habla y no entiende nada, ¿para qué necesito? Es imposible. Yo pensé que no iba a comunicarse nunca. Y cuando veo que el tío dice quiero patatas porque quiere patatas, digo, pero esto es una obra de arte. O sea, Otra manera de comunicar. absolutamente. Entonces, cuando tú vas viendo todo eso y esos logros con el tiempo, te das cuenta aprecias mucho más otras cosas, claro, por supuesto. Y aprecias otras capacidades en el sentido de no todo el mundo va a tu velocidad. ¿Sabes? Ya no hablamos de discapacidad. Eh, yo me doy cuenta muchas veces de que obraba erróneamente porque pensaba que todo el mundo iba a mi velocidad y no es verdad. La gente va a velocidades completamente distintas y tienes que bajarte a la velocidad del más lento. Y eso es muy importante, aprender eso. ¿Sois conscientes de lo bonito que es que podáis compartir vuestra experiencia para que quizás otros padres, ¿no?, puedan verse reflejados o de repente tener esa idea, ¿no?, de cosas que decís? O tú, More, Mm. que desde hace unos años, aparte de tus charlas a nivel empresarial, ¿no?, de innovación, de tecnología, de creatividad, ahora también a veces cuentas la experiencia con Marcos, ¿no?, para otros padres. Es ¿Cómo? que yo creo que es obligatorio. O sea, si te pasa algo, creo que es obligatorio contarlo. Yo tengo artritis psoriásica y jamás lo he ocultado y siempre lo cuento. Porque la gente que tiene artritis psoriásica sufre en silencio. Tú le ves normal por fuera y por dentro se está literalmente muriendo de dolor. Y esto es algo parecido, es una metáfora parecida. Entonces tienes que exteriorizarlo, tienes que contarlo, tienes que normalizarlo, porque creo que eso ayuda mucho a otros padres. Hay que pasar esa etapa de duelo y enseguida decir, "Oh, mira, esto es una cosa normal, le puede pasar a todo el mundo. Mira, somos amigos de Irene Villa. Irene Villa siempre dice que en la vida te van a pasar 6 o 8 cosas muy complicadas. Bueno, pues cuanto antes lo sepas, mejor. Entonces, cuanto antes lo normalices, mejor. Y yo creo que si lo puedes contar en voz alta, sin alarde de nada, porque muchas veces mucha gente dice, es que sois unos héroes y tal. Pues no, en absoluto, ¿sabes? Simplemente hemos normalizado una situación distinta. Punto y pelota. Y eso no nos hace ser superiores moralmente a nadie. Simplemente queremos contarlo porque si nuestra experiencia ayuda a otras personas, pues mucho mejor. Y cada uno tiene una experiencia diferente y Yo lo tengo una que amiga que nació sin brazos, que se llama Lari. Entonces, cuando tú la ves contar la charla, dices tú, pero qué tía más maja. Y a los 5 minutos se te ha olvidado que no tiene brazos. suele pasar, suele Mira, pasar. hay un ejemplo muy bueno que lo conocerás, que es René Laván. René Laván es un mago que ya murió, argentino, que yo conocí gracias a Damariz. Entonces, René Laván hacía magia con una sola mano, porque a los 9 años un accidente de tráfico perdió su mano. Ujú. Y él le encantaba la magia, y hacía magia con 2 manos. Y dijo, pues si no tengo una mano, ¿qué puedo hacer? Magia con una sola mano. Y yo recuerdo, porque le vi un montón de veces en directo, que tú le veías al principio era muy chocante. Ostras, este tío es manco. Empezaba a hacer magia, al minuto se te había olvidado que tenía solo una mano, porque era tan alucinante todo lo que hacía que decías tú, pero ¿cómo es posible? Entonces, eso es normalizarlo. Pues eso es que si la vida te da limones, pues haz limonada. Pues sí, si le echas un poquito de whisky y tequila, pues a lo mejor está mejor todavía, ¿no? ¿Qué ingredientes no pueden faltar en vuestra limonada? En limonada, pues yo creo que tiene que haber mucha escucha, muchísima escucha. Tiene que haber. Yo creo que nosotros nos hemos repartido muy bien las tareas, Mm. porque yo he asumido un rol, ella ha asumido otro, y no estamos todo el rato recriminándonos, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy el que cambia los pañales. ¿Cuántos pañales he podido cambiar de Marcos aproximadamente? 3. Lo sé. Pero 3 que ya es un mérito. Te quiero decir que. Entonces, cada uno nos dedicamos, hemos asumido un rol y yo creo que eso es muy importante, ¿sabes? Mm. Y luego mucha paciencia, muchísima paciencia. En la limonada tienes que hacerla con mucha paciencia. Mm. Y luego el sentido del humor. Creo que son ingredientes básicos. Si tú cualquier cosa que te pasa te lo tomas con humor, pues ya la vida es de otra manera. Pues un placer Nosotros. Pues compartir nada, limonada con vosotros. Muchas gracias. Me Imagínate. tomaría 1, 2 y 3 más y si es con un Nosotros. poquito de tequila también. Pero de verdad que muchísimas gracias por venir, por estar y por inspirar. ya sabes que te tenemos mucho aprecio Queremos. y mucho cariño y te queremos mucho.
es recíproco.